Listo. Lección del día de hoy. ¿Cómo se deben pastorear a los adolescentes? Y aquí es un tema un poco complejo, ¿no? Porque algunos van a decir, uy, pero ¿cómo así? Si yo soy profesor, no pastor. Ay, ¿qué pasó? Aquí se me embolató la cosa. No, yo no me quiero comprometer tanto, porque esto es un asunto que asusta, ¿no? Cuando uno le nombra el asunto de pastor, uno dice, uy, no. No, por favor, ese no es mi lugar. Aquí es donde muchos dicen, uy, pastora, por favor, ¿será que puedo dejarle el puesto tirado? Porque es que no me gusta ese título de pastor, que me hablen de pastorear o de pastor, eso asusta. Y les está hablando un experto en el tema de tener miedo hacia el asunto del pastorado. Cuando uno le dicen pastor, a mí me pasa mucho que yo voy a muchos lugares, me invitan a veces a algunos sitios, a algunas iglesias, y allá me dicen pastor, y uy, eso le da a uno como un frío, le recorre un frío por aquí, por un lado, por el otro, y uno dice, uy, qué cosa tan compleja, porque uno siente que eso es una responsabilidad, que obviamente sí tiene un honor muy alto, pero a la vez uno dice, uy, no, como se dice, como se podría decir coloquialmente, eso es un chicharrón muy fuerte. Pero en lo que nosotros estamos aprendiendo en torno al cuidado, a la enseñanza, al rol que nosotros desempeñamos como maestros de niños, jóvenes y adolescentes, es necesario aprender esto, cómo se debe pastorear a los adolescentes, cómo se debe pastorear a estas personas que nosotros tenemos bajo cuidado. ¿Por qué se habla de pastorear? Porque el pastor cuida, ¿sí? Ahorita vamos a ver algunos detalles, algunas cosas de lo que es un pastor. Vamos a hablar algunos detalles de lo que es una oveja y vamos a hablar de algunas cosas que habla la Biblia en torno a esta labor del pastor. Y nosotros no podemos ser, obviamente, ajenos pues, a esta labor, ¿sí? Porque al final de cuentas nosotros tenemos una responsabilidad y nosotros por ser maestros, pues tenemos la responsabilidad de velar, pues obviamente por esos alumnos, por esas personas a las cuales nosotros tenemos a cargo. Nosotros no podemos ser tan facilistas de lavarnos las manos y decir, no, es que el pastor es el pastor, el que predica los domingos, es el pastor el que tiene que responderle a Dios, no, no, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, por eso es que nuestra enseñanza, lo que nosotros planeamos, lo que nosotros hacemos, debe hacerse con toda la seriedad, con toda la responsabilidad y obviamente entendiendo quién nos está llamando, porque al final de cuentas nosotros tenemos que dar cuentas sobre eso. Y es un asunto que nosotros debemos mirarlo con lupa, como se dice. Nosotros tenemos que dar cuenta de la labor que hacemos para Dios. ¿Listo? ¿Cómo se deben pastorear a los adolescentes? Pastorear a los adolescentes por Johnny Neusa, su servidor acá nuevamente. Listo. La clase de hoy va a tener 4 aspectos. Primero, conceptos importantes. Como siempre, me gusta buscar unos conceptos claves dentro del tema que estoy desarrollando. El segundo punto es algo para tener en cuenta. Tercero, confrontando la labor, esa labor pastoral. Ahí vamos a usar varios versículos de la Biblia que nos van a ayudar a hacer esa confrontación. Y el cuarto, pues ya me meto a algunos consejos de cómo se deben pastorear a los adolescentes. Eh, en ese último cuarto punto, obviamente yo les doy algunos tips, algunas cosas, pero obviamente usted puede consultar en internet, puede consultar en muchos lados y le pueden dar muchos más consejos, le pueden ampliar muchas más cosas y algunas cosas usted puede decir, hay como que faltó este puntico. Sin embargo, digamos que yo siempre trabajo con lo que el Señor me hace sentir debido a mi experiencia, a mi rol, y eso es lo que yo pensé ahí. Hasta el momento no creo que me haya quedado nada por fuera, pero pues ya vuelvo y les digo, si hay alguna otra cosa que Dios le pueda hablar, pues también es importante que usted lo anote y lo tenga en cuenta, porque esa es la manera en que Dios también a veces nos sigue capacitando. Cuando Él dice que hay este puntico que también es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces, avancemos. Primero, conceptos importantes. Ese es un concepto que encontré, me parece muy interesante acerca de lo que es un pastor. Dice acá que un pastor es un líder religioso que comprende
y cuida individualmente de su grey. De su grey podemos decir de su grupo. ¿Listo? A veces esa palabra de líder no gusta mucho porque el líder a veces puede llegar a ser incluso hasta una mala influencia, ¿no? Eh, Sobre todo porque a veces la palabra líder llena a la persona de egocentrismo, la llena de arrogancia y la llena de una cantidad de cosas que a veces no son buenas. Mucha gente prefiere hablar de siervo, ¿no? Una persona que sirve y una persona que está, obviamente, eh, con su ejemplo, mostrando a los otros cómo se deben hacer las cosas. Es más, dentro de la Biblia, dentro de los evangelios, nunca encontramos que el Señor haya dicho que sea un líder. Es más, cuando se habla de líder religioso, por lo general se habla es de los fariseos, de los saduceos, de los líderes de esa época. Eso es donde se usa la palabra líder. Pero en torno al Señor Jesús nunca se usa esa palabra. Es más, él lo que afirmó era que era siervo. Entonces, en esa parte es interesante tener en cuenta. Sin embargo, pues obviamente dentro de nuestra dinámica hoy en día de lo que manejamos, siempre hablamos de líder como esa persona que obviamente tiene una responsabilidad alta y que sobresale sobre un grupo, ¿no? En el colegio hace poco estaban llamando la atención a un muchacho y la palabra que usaba el capellán del colegio para exhortar al muchacho era decirle, usted es un líder negativo. Y el muchacho se enojó muchísimo, muchísimo cuando le dijeron esas palabras, porque él decía, primero, yo no quiero ser líder de nadie, no quiero ser líder de nadie. Y segundo, me parece que negativo no, esa palabra no debería ir conmigo, ¿sí? No le gustó. Pero lo que él no queda en cuenta era que efectivamente muchas personas eran mal influenciadas por las decisiones que él tomaba, así que lo seguían y por seguirlo lo hacían a él un líder. Y la otra situación es que era negativo porque todas las cosas que él influenciaba era para mal. Entonces, en esa parte, pues hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, pastor es un líder religioso que comprende y cuida. Acá, palabra comprender, eso no es sinónimo de alcahuetear. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Listo? Comprender no es alcahuetear. Comprender no es usar siempre el pobrecito. Ay, pobrecito. Ay, es que él se la pasa pecando. Pobrecito, es que es débil. Es que, es que él nunca avanza. Ay, pobrecito, es que él le falta compromiso. Ay, pobrecito. Y no, eso no es comprender. ¿Listo? Hay que tener mucho cuidado con esas palabras. Comprende y cuida, cuida. No hay necesidad de ponerle una cámara a cada muchacho en la casa, ¿no? Ahí también hay que aclararlo. Cuida, obviamente, hasta eh, el punto que no. A veces es peligroso inmiscuirse o meterse mucho tan profundamente con algunas personas, porque las personas también pueden llegar a confundirse, ¿sí? Cuando una persona, uno se mete tanto con una persona, a veces la persona como que, oye, como que se confunde y después uno puede llegar a tener problemas, entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Comprende y cuida individualmente de su grey, individualmente a cada uno. Dice, y a quien ellos buscan para encontrar sanidad para sus almas. Dice, los pastores son ordenados a este ministerio cristiano con el fin de que traten con las necesidades espirituales de las personas, enseñen y fortalezcan a los miembros de la iglesia, aconsejen y animen al crecimiento de cada uno de ellos en amor y servicio cristiano. Entonces, obviamente aquí nos está hablando de un pastor como una persona ordenada, una persona que es llamada, obviamente, a este ministerio. Y recuerda que lo que estamos hablando es de cómo pastorear, cómo, obviamente, dentro de nuestro rol como maestro, cómo debemos pastorear, ¿sí? Eh, Puede ser que nosotros no tengamos, obviamente, el llamado pastoral para dirigir una iglesia, para tener, obviamente, a cargo una iglesia completa, pero dentro de nuestro rol como maestros, sí tenemos que tener en cuenta que nosotros somos llamados a pastorear, ¿sí? A tener cuidado, obviamente, de esas vidas, de esas almas que nos han sido entregadas. Y por eso es que es importante estas palabras que yo resalto acá, ¿no? Las necesidades espirituales, la sanidad, el enseñar y fortalecer, obviamente, a estos miembros, a estos grupos que yo tengo, aconsejarlos, animarlos al crecimiento y obviamente todo eso hacerlo
en amor y servicio para el Señor. ¿Listo? Esa parte es importante. Listo. Un pasaje bien interesante que está en Juan 21, 15 al 17. Después de que el Señor resucita, se aparece a sus discípulos y tiene una conversación con Pedro. Entonces dice acá, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me aman más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Me ha parecido muy interesante que en este pasaje, en las últimas dos, el Señor le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Pero en la primera vez, Él le dice, apacienta mis corderos. Y a veces uno se confunde con esos términos, porque uno dice, pero ¿cómo así cordero, oveja? ¿Qué es lo que pasa ahí? Entonces, eso es lo que quiero explicarle a través de esta otra diapositiva. Póngame cuidado. En las ovejas, este ya es un asunto ahí técnico de lo que son las ovejas, los animalitos. Dice, a la hembra se le llama oveja y al macho carnero, que generalmente presenta grandes cuernos, normalmente largos y en espiral. Las crías de la oveja son los corderos y los ejemplares jóvenes son conocidos como moruecos. En el pasaje que acabamos de leer, hablaba de corderos y ovejas. Y aquí estamos hablando que la oveja, así solita, se le llama la hembra, que el macho es el carnero, ¿sí? Que también es otra oveja, ¿sí? Pero la cría son los corderos. Y es curioso que cuando el Señor habla con Pedro y la primera vez que le dice que me amas, él le dice, me vuelvo acá, dice, apacienta mis corderos. Que la primera responsabilidad que el Señor Jesús le encomienda a Pedro es los más pequeños del grupo. Interesante, ¿no? Es una parte que a veces uno como que no cae en cuenta de este pasaje, porque uno habla, bueno, ovejas, 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 y uno así mira que esto de cordero o oveja es como sinónimo, a veces no se tiene muy en cuenta eso, pero aquí en la primera el Señor le dice apacienta mis corderos, los más chiquiticos, los que están empezando, los que son más débiles, los que están más expuestos, los más chiquiticos, empiezan a ese otro. El Señor le dice, empieza por los pequeñitos. Esos son los que tienen que tener más cuidado. Apacienta mis corderos. Interesante. Ese les dejo ese pequeño detalle ahí. Listo. Para tener en cuenta, esta era la segunda parte acá. Entonces, ¿por qué somos comparados con las ovejas en la Biblia? Oh, ese es un artículo que encontré aquí en la parte de abajo está la página donde encontré esto y me pareció muy interesante lo que decía ahí. Ahí dan 9 razones por las cuales somos comparados con las ovejas en la Biblia. Entonces dice que las ovejas no tienen sentido de la dirección. En esta parte, la persona que hace el artículo dice que muchas personas creen que las ovejas son tontas, ¿no? Que las ovejas, por ejemplo, cuando comen, ellas van agachadas, van agachadas, van agachadas, y ellas fácilmente se pierden, fácilmente se caen en un hueco, fácilmente se pueden salir del rebaño porque ellas están tan concentradas en su comida que pierden la ubicación, no tienen como ese instinto hacia la dirección. Uno ve animales como los perros. Un perro, yo he conocido perritos que los han dejado lejos, lejos, lejos de la casa
y ellos vuelven a su casa sin ningún problema. En ese sentido, las ovejas no. Las ovejas no tienen sentido de la dirección. ¿Listo? La segunda acá dice, las ovejas están indefensas. En esta parte, acá la persona que escribe el artículo dice que las ovejas no pueden defenderse muy bien. Una oveja nunca gruñe, nunca, no tiene ningún tipo de defensa, ¿sí? Entonces, por eso fácilmente viene el enemigo y las ataca, se las lleva facilísimo. ¿Listo? Entonces, ese es otro asunto interesante. El tercer aspecto dice que las ovejas no pueden levantarse sin ayuda. ¿Listo? Dice que las ovejas cuando se dan la vuelta y quedan patas arriba, ellas no pueden, no tienen la capacidad para pararse nuevamente. Necesitan de alguien que les ayude. Por eso es importante el pastor en ese rol, ¿no? Si se caen, si están obviamente con sus paticas hacia arriba, necesitan que alguien las levante y las ponga en su posición. También interesante. Cuarto, las ovejas son emocionales y reconocen la voz de su pastor. Entonces dice que ellas tienen un instinto muy grande para reconocer la voz de su pastor, ¿sí? Y esto es porque son animales emocionales. Ellas pueden detectar extraños y una persona que no es su pastor les habla, pues ellas no se van a mover porque simplemente ellas cuando se habla de emocionales es que crean un vínculo con su pastor, con la persona que las cuida, ¿sí? Entonces, por eso es cuarto aspecto, dice, las ovejas son emocionales y reconocen la voz del pastor. En el quinto aspecto, habla acá de que las ovejas no están destinadas a llevar cargas. Efectivamente, usted no va a ver nunca una oveja que le pongan algo encima para que lleve, para que cargue, ¿no? También por su torpeza, también porque son un poco como medio flojas, como que son un poco débiles, entonces no pueden llevar cargas, no son buenas para transportar cosas. En el sexto aspecto encontramos que las ovejas se conformarán con menos, dice acá. Dice, cuando las ovejas tengan sed, se detendrán en un charco sucio justo frente a ellas, en lugar de ir por las aguas limpias y tranquilas, a, que estén a distancias lejanas, por delante de ellas. ¿Sí? Entonces, en este punto, las ovejas encuentran un charco y tienen sed y toman de ahí. Ellas no se preocupan porque eso está sucio, porque tengo que ir a buscar, ¿no? Ellas simplemente se conforman con lo que tienen. Punto. Entonces, complejo. Las ovejas son valiosas. Ustedes ven, dentro de la Biblia se encuentran muchos pasajes donde decían que la mayoría de patriarcas tenían rebaños de ovejas y eso los hacían, obviamente, personas adineradas. ¿Por qué? Porque las ovejas son valiosas, tienen un precio alto. También porque de ellas se pueden sacar muchas cosas, ¿no? La leche, la lana, bueno, muchas cosas son importantes ahí, producen muchas cosas claves que son valiosas. Octavo, las ovejas no pueden cuidarse a sí mismas cuando están heridas. Esa parte también, debido a su debilidad, debido a que no son animales que tienen como esa fuerza, ese animal necesita, cuando está herido, necesita de su pastor. Por eso la imagen que a veces vemos del pastor cargando la ovejita en sus hombros, es por eso. Porque si la oveja está enferma, si está herida, si tiene lastimada su patica, eh, pues simplemente queda ahí expuesta. Entonces, por eso el pastor debe recogerla y ponerla en sus hombros. Y en el noveno punto, habla de que las ovejas son inocentes. ¿Listo? En la Biblia las ovejas representan pureza e inocencia. Dice el cordero, el hijito de las ovejas, era el que se sacrificaba en la Pascua, porque representaba al Cordero de Dios, perfecto, puro y santo. ¿Listo? Entonces, aquí hay cosas muy bonitas. Cuando nosotros hablamos de la oveja, a veces hay cositas de esas que no nos damos cuenta, pero es interesante ver
cómo el Señor, a través de este animal, pues hace una comparación de lo que somos nosotros también como parte de su grey, ¿no? Como parte de su rebaño. Si ustedes se dan cuenta, nosotros como seres humanos a veces no tenemos, perdemos la orientación, porque fácilmente eh, viene cualquier cosa y nos cambia, nos saca de la dirección que Dios tiene trazada para nosotros. Eh, somos indefensos porque el pecado siempre está al acecho, ¿sí? Y es muy fácil a veces que nosotros seamos ante el pecado. Eh, no podemos levantarnos cuando caemos. A veces, si no tenemos quien nos ayude, nos hundimos fácilmente. No podemos levantarnos sin ayuda, ¿sí? Siempre necesitamos de la mano de alguien que esté ahí para apoyarnos y decir, pues, tú puedes salir adelante. Emocionales totalmente, los seres humanos llenos de emociones. Es más, esas emociones a veces son las que nos llevan a cometer tantos errores, porque las emociones a veces las queremos satisfacer con cosas que generan placer momentáneo. Y ahí donde también tenemos una cantidad de problemas, ¿sí? Y el asunto de reconocer la voz del pastor es que nosotros también debemos, obviamente, acostumbrarnos a, a escuchar esa voz que nos lleva directamente al corazón de Dios. Estamos en un mundo en donde hay voces por todo lado, voces, 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 voces. Y nosotros cuando somos parte, obviamente, de ese rebaño, de esa grey de Dios, pues sabemos y reconocemos la voz de Dios. Por eso es que cuando alguien habla de parte de Dios, nosotros decimos, esta persona es una persona de Dios porque lo siento en mi espíritu, siento que esta persona me está hablando de parte de Dios. ¿Listo? Aquí donde dice la quinta de la oveja no están destinadas a llevar cargas. eh, Clave que el Señor nos dijo, ¿no? El Señor nos dijo que Él tomaría nuestras cargas, ¿sí? Y que nosotros lo que debíamos llevar era su yugo, que su yugo era ligero. Las ovejas se conformarán con menos. También hay que hacer referencia al asunto de que a veces nosotros eh, no avanzamos, no, con cualquier cosa nos conformamos. A veces a nivel espiritual, nosotros simplemente conocemos y a veces decimos, ya, aquí ya conozco al Señor y con esto está bien. Y a veces no queremos crecer espiritualmente. Y ahí es donde nosotros debemos, obviamente, esforzarnos y buscar por cada día crecer. ¿Listo? Las ovejas son valiosas porque nosotros como hijos de Dios también tenemos un valor muy alto. Nosotros, eh, como hijos de Dios, sabemos que el precio que costó ser hijos es un precio de sangre, el sacrificio de Jesús, un precio de sangre. La otra parte, las ovejas no pueden cuidarse a sí mismos cuando están heridas. Estamos expuestos. Cuando estamos heridos, el diablo muchas veces ataca y nos puede destruir. Pero de que la Biblia dice que el enemigo, el malo está ahí dispuesto a matar, robar y destruir, ¿sí? Y ahorita vamos a ver el versículo que ahí donde dice el Señor, que Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Y las ovejas también son inocentes. 9 características de lo que nosotros somos como ovejas, de las cuales podemos ver alguna comparación de lo que es el creyente con esos animalitos, que es muy interesante. Listo, sigamos. Confrontaron la labor. Esta es la tercera parte acá, confrontando la labor. No estoy deteniéndome en muchos detalles porque la última parte son varias diapositivas y por eso quiero obviamente avanzar. ¿Listo? Aquí voy a leer algunos pasajes bien interesantes. Los primeros están en Juan capítulo 10. En Juan 10 hay varios versículos, que es donde el Señor Jesús habla acerca de esta figura del redil, del pastor, habla de la puerta, habla, bueno, del rol del pastor, que es interesante. Leamos aquí con detenimiento. Dice acá, les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil.
Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Entonces, recuerda que el tema que estamos hablando es de cómo debemos nosotros pastorear nuestros adolescentes, ¿no? De cómo debemos obviamente nosotros hacer esa labor de cuidarlos. Y aquí hay un asunto, aquí hay varias cosas interesantes que nos habla este pasaje. Primero, dice que el pastor, obviamente el que hace las cosas, acá dice que el que trepa por la pared un rey y las escondidas, en lugar de entrar por la puerta, dice que es un ladrón y un bandido. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que hay un orden de hacer las cosas. ¿Listo? Que nosotros no podemos hacer las cosas. Aquí dice que el pastor no entra por, por la pared, no entra trepando o a escondidas. Él entra por donde debe entrar, por la puerta. Y que más adelante dice que esa puerta es el mismo Señor Jesús. Acá dice que las ovejas cuando escuchan la voz de su pastor, reconocen la voz. Y así debe ser en nosotros cuando estamos ejerciendo esta labor de maestros y de personas que obviamente estamos a cargo de un grupo de muchachos. Ellos deben aprender a reconocer la voz que nosotros estamos transmitiendo, que no es una voz propia de nosotros, sino es la voz de Dios. ¿Listo? Nosotros somos instrumentos de Dios y nosotros estamos transmitiendo esa voz de Dios. Somos instrumentos para dar un mensaje a ellos. Entonces, ahí es donde es importante que ellos aprendan a reconocer la voz del pastor. Y dice que esa voz, al reconocer esa voz del pastor, ellos se acercan a su pastor. Un asunto interesante, él llama a cada una de sus ovejas por su nombre. Eso la vez pasada lo expliqué, ¿no? El hecho de tener un contacto, de saber eh, que cada uno de estas personas que yo tengo a cargo tienen un nombre, tienen una identidad, que ese nombre les da una identidad. Entonces yo debo siempre esmerarme por conocerlos, por saber quiénes son y llamarlos, obviamente como corresponde cada uno. ¿Listo? Acá también dicen, la lleva fuera del redil. Y es curioso, esta parte me parece interesante, porque es que aquí me está hablando de que yo no puedo meterlos en una burbuja, ¿sí? Porque el redil se puede volver una burbuja. No, yo tengo que aprender a decirles, mire, el mundo tiene esas situaciones, el mundo está así de complejo, el mundo tiene esas cosas que son difíciles, pero obviamente ahí tenemos a Dios que nos ayuda, obviamente, a ser fuertes en medio de todas esas cosas que el mundo nos quiere marcar y quiere, obviamente, hacer para alejarnos de Dios. Dice acá, una vez reunido en su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Sigamos aquí más adelante en lo que sigue este pasaje. Juan 10 del 6 al 11 dice, los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Aquí hay también algunos asuntos interesantes que resalté, ¿no? Primero es que cuando el Señor usaba estos ejemplos y cuando Él estaba haciendo estas comparaciones, muchas veces la gente quedaba confundida. Era curioso porque la gente, el Señor siempre usaba ejemplos que eran prácticos de la vida, pero ellos se embolataban, la gente que lo escuchaban, a veces que eran, empezando por sus discípulos, se embolataban y no entendían y era necesario que el Señor explicara con detalle. Entonces, Él les está hablando de una puerta y Él les está diciendo, yo soy esa puerta. Y Él está diciendo que esa puerta, yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos. Y ahí está la clave. Siempre debemos llevar una de las labores de nosotros, obviamente como pastores,
de nuestro redil, como encargados de nuestro grupo, es llevarlos a través de esa puerta. ¿Para qué? Para que nuestros muchachos sean salvos. Esa es la clave. O sea, yo insisto en que nosotros no podemos volvernos distractores de muchachos, no podemos volvernos personas en que simplemente vamos a ver qué hacemos con estos muchachos para distraerlos mientras los adultos toman su clase y toman sus discipulados y avanzan. No, nosotros debemos entender que nuestra primera responsabilidad es llevar a que estos niños tengan un encuentro con el Señor, a que estos niños sean salvos. Esa es nuestra función número uno, llevar a que estos niños se encuentren con el Señor y sus vidas sean transformadas. Ya después de que ellos tengan el encuentro con el Señor y sus vidas sean transformadas, el mismo Señor se encargará, obviamente, de llevarlos, de liberarlos, de sanarlos, bueno, de todas las cosas que a veces nosotros, los seres humanos, tenemos. ¿Listo? Aquí una cosa muy interesante también es la parte que coloqué aquí en azul, que dice el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Yo siempre le digo a los niños, obviamente aquí no usa la palabra Satanás, no usa la palabra diablo, no usa la palabra enemigo, pero sí haciendo referencia a este tema del redil, habla de que el ladrón, obviamente la persona que está ahí al acecho en un rebaño, esta solamente viene a robar, a matar y destruir. Y uno sabe que dentro de la vida cristiana, el creyente puede tener muchos enemigos. Y esos enemigos nunca vienen a jugar. En el caso de Satanás, Satanás nunca va a estar jugando. Yo le digo a los niños del colegio, mire, el diablo no está jugando. El diablo no está jugando. Y el diablo, si usted abre puertas para que el diablo obre en su vida, el diablo lo va a acabar, porque esa es su función. Su función es alejarnos de Dios, alejarnos de esa eternidad que Dios ha preparado para nosotros. Esa es su función. Y muchas veces, tristemente, lo logra. Y lo impactante es que muchas veces nosotros hemos tenido muchachos que han durado 5, 6, 7, 8, 9, 10 años en un proceso, desde que nacen hasta que llegan a la adolescencia, a veces sus primeros 18 años de vida, y resulta que a veces el muchacho cumple 18 años y se va de la iglesia y nunca más vuelve y se vuelve más terrible que cualquier inconverso. Y uno a veces dice, pero Señor, pero este muchacho estuvo desde que la mamá lo tuvo, desde que nació, mejor dicho, al siguiente domingo ya estaba en la iglesia y llegó a los 18 años y se apartó. ¿Y qué pasó? Pues precisamente lo que sucedió fue que esa persona eh, fue expuesta a este ladrón, a este enemigo. Y la función del enemigo fue robar, matar y destruir. Robar, obviamente, la bendición de Dios. Matar, obviamente, la vida que el Señor ofrece y da, obviamente, a todo el que decide ser su hijo. Y destruir, porque al final de cuentas, todo el que no acepta al Señor va a ser destruido por la eternidad. Así como nosotros, los creyentes, hablamos de una vida eterna, sabemos que también hay una condenación eterna. Y el diablo tiene claro que obviamente la persona, lo que él hace, no va a tener efecto tanto aquí en la tierra, porque sí, pues aquí podemos enfermarnos, aquí podemos tener algunas cosas complejas, pero al final el propósito del enemigo siempre va a ser destruir ese plan que Dios tiene de una eternidad con él. Entonces, esa parte también es muy interesante para tenerla en cuenta. Acá dice también mi propósito es darles una vida plena y abundante. Es lo que dice el Señor. Yo soy el buen pastor, el mejor ejemplo, ejemplo que nosotros podemos tener como referente de pastor, el Señor Jesús. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Y esta última parte nos cuesta mucho. Y por eso es que a muchos nos asusta el tema de cuando nos hablan de pastor. Sí, porque nos decimos, "Uy, la labor del pastor es un sacrificio grande, porque el mismo Señor acá dice que el pastor da su vida en sacrificio por las ovejas, ¿no? Es como el pasaje donde Pablo, ¿no? Donde habla la Biblia referente a cómo debe ser la relación entre esposos, ¿no? Y dice que el esposo debe amar como Cristo amó a la iglesia. Y ese
es un amor de sacrificio. Y a veces esa parte no nos gusta porque nosotros decimos, uy, pero ¿por qué a la mujer no le pone lo mismo? No, al hombre. El Señor dice que el hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces aquí pasa lo mismo. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. ¿Qué tanto estamos dispuestos nosotros a sacrificar por esas almas que el Señor nos ha entregado? Pregunta dura. Sigamos acá, Juan 10, del 12 al 13. Aquí es una cosa interesante. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Otra labor interesante, otra parte interesante que nos dice este pasaje de Juan 10, ¿sí? Nos habla de un trabajador y un cuidador contratado a una persona temporal, ¿sí? Cuando a alguien le dicen, ah, no, es que para que usted haga esto, ¿cuánto es su tarifa para que usted haga esto? ¿Cuánto es lo que usted va a cobrar para que haga esto? Entonces, obviamente si la persona trabaja a sueldo, y ve cualquier adversidad, cualquier problema, aquí dice, sale corriendo, porque no le interesa. Ya que cuando se acerca el lobo, abandona las ovejas. Dice, no, esto no es para mí, yo no voy a sacrificar mi vida, no voy a disponer nada mío de mi integridad a favor de esto. Salgo huyendo. Y acá en la segunda parte dice que el cuidador contratado, una persona que es temporalmente también puesta en esa labor, también dice que sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Y esta última parte es clave, no le importan las ovejas. Y ahí viene otra pregunta, ¿qué tanto nos importan esas ovejitas, esas vidas que el Señor nos ha dado? ¿Qué tanto nos importa? ¿Será que nosotros somos como un trabajador a sueldo? ¿O somos como un cuidador contratado? Que cuando vemos las dificultades, cuando vemos ese lobo acechando, decimos, uy, no, 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 mejor yo como que dejo esto aquí tirado. Pastor, muy bonito su grupo, los niños son lindos, esto es interesante, pero la verdad esto no es para mí, yo mejor, Dios lo bendiga, ahí lo dejo con eso. Y ahí es donde es complicado, ¿no? Porque a veces vemos que lo que dice la Biblia, ¿no? Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y sí, hay muchas personas que obviamente podemos estar o pueden estar ahí ejerciendo un rol, pero que al final, cuando viene la adversidad, cuando viene el enemigo, cuando viene el acecho del enemigo, salen corriendo, porque aquí al final está la clave, no le importan las ovejas. Y ahí es donde nosotros debemos orar para que Dios nos dé amor, amor por esas vidas, porque al final de cuentas, cada vez que hablamos de ese término ovejas, en todo esto que hemos estado hablando, estamos hablando de vidas. Cuando nosotros lo ponemos en el aspecto de animal, a veces como que nos decimos, no, pero un animal es menos valioso que un ser humano, ¿sí? A veces puede pasar, aunque hoy en día estamos en un contexto donde es curioso que los animales están teniendo más valor que los seres humanos. También es muy interesante, ¿no? Pero con esas características que yo le hablé ahorita de la oveja, a veces uno podría decir, no, pero una oveja, pues una oveja al final de cuentas, si es un rebaño grande y hay muchas, pues eso no es como importante, pero resulta que sí, porque son importantes, porque obviamente son importantes para Dios. Y si son importantes para Dios, deben ser importantes para nosotros. Y ahí es donde nosotros también tenemos que tener en cuenta para qué es que hemos sido llamados, ¿sí? Porque es que a veces nosotros como que evadimos y la más fácil es dejar todo tirado y decir, ah, no, pues al igual a eso hay alguien, Dios levantará a alguien para que lo haga. Pero resulta que nosotros debemos entender que si Dios nos ha llamado, nosotros debemos dar cuenta sobre eso, ¿sí? Y ustedes saben, pues la Biblia lo dice, va a haber un tribunal de Cristo. Y en ese tribunal, nosotros como creyentes tendremos que dar cuentas. Y en esta función que nosotros estamos ejerciendo como maestros, como
pastores de un grupo que Dios nos ha entregado, pues solamente tenemos que dar cuentas. Y aquí es donde, en este punto, el Señor va a decir, ah, usted era un trabajador a sueldo, que cuando veía la acechanza del lobo, dejaba sus ovejas tiradas y las dejaba expuestas, aunque mira, acá dice, el lobo ataca al rebaño y lo dispersa, ¿sí? Y usted ve que eso es lo que hace el enemigo. Cuando hay alguna dificultad dentro del grupo de jóvenes, lo que hacen es, los muchachos lo que hacen es dispersarse, se van, no vuelven, no vuelven. Siempre, siempre, siempre pasa eso. Cuando un grupo de jóvenes, un grupo de muchachos pasa alguna dificultad, se dividen y no pasa. Sobre todo cuando pasa algo referente al liderazgo. Si en el liderazgo hay un problema, los muchachos no vuelven. Por eso es que las transiciones de liderazgos dentro de los grupos de jóvenes son tan difíciles, porque los muchachos a veces se amarran tanto a un líder, a una persona, que cuando a su líder lo mueven, cuando su líder ya no está al frente, los muchachos dicen, no, ya no quiero volver allá, ya no, no me interesa, no me gusta. Entonces, complicado. Sigamos. Mucho cuidado, mire estos versículos tan interesantes que encontré yo en la Biblia referente al rol del pastor. Jeremías 10:21. Los pastores de mi pueblo han perdido la razón, ya no buscan la sabiduría del Señor, por lo tanto fracasan completamente y sus rebaños andan dispersos. Aquí, para resaltar, no buscan la sabiduría del Señor. En todo lo que hemos hablado de estas clases, siempre hemos hablado de eso. Debemos buscar al Señor. Debemos buscar, obviamente, esa razón, ese motivo, ese objetivo, ese plan que el Señor tiene para lo que nosotros estamos haciendo. Acá dice que los pastores del pueblo han perdido la razón porque no buscan la sabiduría del Señor. Jeremías 23:1. ¿Qué aflicción les espera a los líderes de mi pueblo, los pastores de mis ovejas? Porque han destruido y esparcido precisamente las ovejas que debían cuidar, dice el Señor. Se supone que el pastor cuida, se supone que el pastor ayuda a sanar, a restaurar, el pastor protege, el pastor alimenta, pero acá dice que hacen todo lo contrario, ¿no? Destruido y esparcido. Uy, palabra dura. Estos versículos duros. Isaías 56:10, pues los líderes de mi pueblo, los guardianes del Señor, sus pastores, son ciegos e ignorantes. Son como perros guardianes silenciosos que no advierten cuando viene el peligro. Les encanta estar echados, durmiendo y soñando. Y este último pasaje me pareció, complejo porque dice soñando. A veces como que dentro de nuestra labor como maestros de adolescentes, como personas que estamos liderando adolescentes, es tener tantos y soñamos y nos volamos, dejamos volar los sueños que queremos y estamos y queremos alcanzar y queremos hacer y queremos y a veces esos sueños solamente devuelven como palabras que las lleva el viento. No pasa nada. Y acá dice que estos pastores son ciegos e ignorantes. Vuelve a palabras duras, ¿no? Pero acá dice, son como perros guardianes silenciosos. Y es curioso que un perro guardián no puede ser silencioso. Un perro guardián es del que, es cuando usted va a una finca a un lado y dicen, advertencia, perro bravo. Y cuando usted le pone un aviso que dice perro bravo, es porque el perro va a salir y, mejor dicho, si usted se pone ahí, el perro va a latir y va a avisar y va a hacer una bulla y muy seguramente lo va a atacar y de todo. Pero acá dice que esos perros guardianes son silenciosos y no advierten cuando viene el peligro. Simplemente están ahí. Tienen una función, es clave la función, pero están ahí calladitos. Y les dice, y dice acá, les encanta estar echados durmiendo y soñando. Y yo he conocido muchos ministerios que pueden pasar años y años y años y años y como que no pasa nada. Y ahí es donde también como iglesia hay que tener cuidado. Cuando un ministerio, una persona se le entrega un ministerio y la persona pasan 5 10 15 años y la persona sigue teniendo los mismos 3 o 4 personas que siguen cometiendo los mismos errores, que siguen los mismos pecados, que siguen las mismas cosas y no pasa nada, ahí toca revisar qué está pasando. Porque aquí puede ser esto, que los pastores son ciegos e ignorantes. Les falta la sabiduría del Señor,
han destruido y esparcido. Fuerte. Se supone que no debería pasar eso, pero la Biblia lo está diciendo, que esos pastores malvados hacen estas cosas. El último Ezequiel 34:8 dice, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, ustedes abandonaron a mi rebaño y lo expusieron al ataque de toda clase de animales salvajes. Aunque ustedes eran mis pastores, no salieron a buscar a mis ovejas cuando ellas se extraviaron. Se ocuparon de sí mismos y dejaron que las ovejas pasaran hambre. Otro versículo muy, muy, muy fuerte. Porque este versículo, en cierta manera, nos está hablando del egocentrismo que puede tener el pastor. Dice que al final se ocuparon de sí mismo y dejaron que las ovejas pasaran hambre. A veces, y estamos en un tiempo donde hay tantas figuras de pastores y hoy en día se volvió este asunto de que en algunas iglesias el pastor tiene que tener cierto perfil, y tiene que tener cierta pinta, y ahora el pastor cool es el que tiene el tatuaje y aretes y todas las cosas. Y pues bueno, yo no tengo lío con esas situaciones y algunas cosas que me parecen como interesantes. Sin embargo, yo soy de los que digo que yo personalmente no tengo un solo tatuaje, no, nunca, ni siquiera he pensado en ponerme aretes ni nada de esas situaciones, porque yo considero que al final de cuentas todo lo que uno hace debe tener una razón, ¿sí? O sea, eh, bueno, el tatuaje en sí, pues debe tener un sentido de por qué lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo. O sea, se supone que yo soy un hijo de Dios y bajo la guía del Espíritu Santo es que yo camino de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces, si yo me hago un tatuaje, pues debe tener algún propósito, ¿no? O sea, si yo hago ese tipo de cosas, eso debe tener algún propósito. No simplemente verme chévere, porque ahí es donde dice esa parte. Se ocuparon de sí mismos y dejaron que las ovejas pasaran hambre. Se ocuparon de sí mismos porque es que se la pasan a veces más preocupados por la pinta, más preocupados por los contactos, por el evento, porque se vean bien, porque se vean perfectos, pero resulta que están dejando que las ovejas pasen hambre. Y ahí es, cuidado, porque acá dice que el Señor obviamente está exponiendo esas situaciones. El Señor está advirtiendo que esos pastores están haciendo mal su trabajo. Entonces, una cosa muy interesante acá referente a eso. Listo. Entonces, ahora sí, ya para concluir en esta parte, entonces vamos al tema que nos atañe hoy, que es cómo se debe pastorear a los adolescentes. Entonces, hasta aquí, hasta este momento, lo que yo le he explicado y hemos hablado son algunas cosas que tienen que ver con esta labor pastoral, ¿cierto? Recuerdo y nuevamente digo, obviamente nosotros no estoy diciendo que seamos llamados a ser pastores como tal de una iglesia, no estamos, todos no son llamados a ser pastores de una iglesia, pero sí hay que tener en cuenta que nuestro rol como personas que lideramos y obviamente que estamos sirviéndoles a un grupo específico dentro de la iglesia, pues nosotros debemos ejercer esa labor de pastorear, de acompañar, de seguir, de aconsejar, de todo eso. Todo eso trae esa labor que estamos desempeñando. No podemos ser ajenos, porque nosotros no podemos decir, ah, no, el pastor es el pastor, él mira qué hace, y yo no sé, yo cumplo con simplemente dar mi clase y poner acá el video y mostrar las cosas y qué chévere y que, ah, bueno, yo no sé qué pase entre semana y no me importa qué pase. No, hay que tener cuidado con eso, porque aquí vemos que obviamente tenemos un grupo, tenemos un rebaño, tenemos algo que Dios nos ha entregado. Y como son vidas, como cada uno de esas personas que conforman ese grupo son una vida, pues solamente nosotros tenemos que rendir cuentas sobre eso que Dios nos ha encomendado. Entonces acá, ¿cómo se debe pastorear a los adolescentes? Aquí le voy a dar algunos consejos referente a eso. Primero, la clave de todo siempre será la oración. La primera es orando. Primera Samuel 12:23, esto ya cuando Samuel iba obviamente terminando su ministerio, su labor, dice acá, en cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes y seguiré enseñándoles lo que es bueno y correcto. Entonces aquí Samuel le está diciendo al pueblo que él va a seguir. Ya él estaba viejito y ya estaba saliendo, pero dice, no pecaré contra el Señor al dejar de orar
por ustedes. Y esa es nuestra primera función como personas que estamos al frente de un grupo de muchachos, ¿no? Orar, orar sin cesar, orar incansablemente, porque ellos estamos hablando de un grupo que tiene muchas necesidades y necesitamos, obviamente, cubrirlos en oración. Necesitamos que el Señor se mueva en medio de ellos y la única manera para lograr eso es intercediendo. Si yo me presento a una clase, si yo hago una actividad y no oro, no le pido al Señor, obviamente, su respaldo, muchas veces las actividades van a ser un fracaso, porque esa oración es la que me lleva, obviamente, a que Dios obre en medio de todo lo que yo estoy planeando. Lo segundo que pongo yo acá es cómo se debe pastorear a los adolescentes, aprendiendo a escuchar, ¿sí? A veces nosotros, como somos las personas que lideramos, nosotros decimos, no, pues es que yo hablo y hablo y hablo y hablo y hablo y hablo y no, no me doy mi tiempo para escuchar. Y es necesario escucharlos, escuchar sus necesidades, escuchar lo que está pasando. Estos días estoy en un ejercicio con los muchachos del colegio y el ejercicio es una carta, le puse como título una carta para mí. Y en esa carta yo le digo a ellos que le hablen a su yo del futuro y le digan cómo se sienten, lo que les gusta de este tiempo, lo que les frustra, lo que no les gusta, las cosas que sueñan. Y me he encontrado con una cantidad de situaciones que me conmueven mucho, porque yo veo mucha necesidad en esos muchachos. Y a pesar de que a veces hay unos que se ven todos así, como guaches, como que todo el tiempo están así agrediendo y que son groseros y que todo el tiempo quieren mostrar así como esa fortaleza, resulta que uno en un ejercicio de esos ve que son personas que al igual que todos están sufriendo, que al igual que todos necesitan quien los escuche, necesitan hablar de sus necesidades, las cosas que le están pasando. Entonces, en esta parte de cómo se debe pastorear a los adolescentes, una clave también es aprendiendo a escuchar. Santiago 1:19 dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarnos. A veces nosotros, como personas que estamos al frente, queremos hablar, 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 hablar mucho. A veces cuando vemos que ellos no están haciendo las cosas, entonces nos enojamos y los regañamos y los regañamos y los regañamos y los regañamos y a veces no estamos ni escuchando, no estamos escuchando lo que ellos quieren expresar, las necesidades, las cosas que están pasando. Entonces, aquí es clave aprender a escuchar. ¿Listo? La tercera cosa que les pongo acá, ¿cómo se debe pastorear a los adolescentes? Aprendiendo a hablar. También no podemos hablar eh, a veces como tan técnico. Y nosotros a veces como creyentes, como cristianos evangélicos, tenemos el problema de que a veces usamos un lenguaje que es demasiado, como extraño para ellos. Y cuando uno va a escuchar a los muchachos hablar, a veces los muchachos pues hablan diferente. Y obviamente con esto no estoy diciendo que nosotros tenemos que igualarnos a ellos, ¿no? Que si ellos son groseros, entonces yo también tengo que estar diciendo groserías para que ellos me entiendan. No, no es eso. Pero mire, este versículo de Proverbios 15:28 explica algunas cosas interesantes. Dice, el corazón del justo piensa bien antes de hablar. Y ahí es donde está la clave que yo siempre, para hablar a los muchachos, debo pensar muy bien lo que estoy diciendo, porque a veces nosotros pensamos de que, no, ellos están distraídos, no me están poniendo cuidado, entonces yo digo cualquier cosa ahí, digo, como se dice a veces coloquialmente, digo cualquier bestialidad, y entonces eso no me están poniendo cuidado, y resulta que no, ellos a su manera ponen cuidado, y a veces las cosas que nosotros decimos, si están mal enfocadas, pues eso es lo que puede ser piedra de tropiezo para que ellos tomen decisiones. A veces yo he encontrado que hay muchas personas que se argumentan muy bien para influenciar a otros a que se salgan de las cosas de Dios, a que no sigan a Dios, ¿sí? Y tienen una cantidad. Hoy un muchacho me decía, ayer en una clase que yo estaba, un muchacho de décimo, me decía que él a veces se desanima cuando quiere compartirles a otros acerca de su fe en Dios, porque los otros tienen argumentos muy fuertes. Y él decía, ¿yo cómo hago, profe, para decirles a ellos? Porque ellos me dicen,
No, yo no, la verdad, nosotros no creemos en Dios porque Dios es un genocida, ¿sí? Y son palabras de alto calibre. Y cuando uno no puede decirle, no, eso es mentira, eso no es así, eso no pasa, no, porque, pues, digamos, una persona saca a veces de contexto un pasaje o muestra un pasaje de la Biblia donde habla que Dios ordena que maten niños, que maten mujeres, que acaben con todo. Y pues obviamente esa es la definición de genocida, ¿sí? Y entonces cuando uno encuentra eso, si uno no da una buena explicación, si uno no sustenta bien obviamente lo que les va a enseñar a ellos, pues grave, gana la persona atea, la persona que quiere mal influenciar al muchacho de la iglesia, gana él, porque tiene razón. Dice, ah, sí, Dios es un genocida. Yo le decía al muchacho, es que hay una razón de ser. Lo que pasa es que primero hay que entender que es un tiempo diferente. O sea, que los principios que se manejaban en esa época eran totalmente diferentes a los que tenemos hoy en día. Es más, lo que nosotros tenemos como derechos universales del hombre, eso es algo que salió y que fue creado ahorita último después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra, antes de la Segunda Guerra Mundial no existían estos derechos humanos como están así estipulados hoy en día. O sea, el derecho a la vida, eso no existía. O sea, cada cual podía acabar con el que quisiera y matar al que quisiera y no había ningún problema con eso, ¿sí? Pero, obviamente, debido a todas estas guerras y todas estas cosas tan complejas, fue que se organizaron y dijeron, no, vamos a sacar unos derechos fundamentales del ser humano. Entonces, en esa época, cuando Dios mandaba, pues evidentemente no habían estos derechos, ¿sí? Cada cual tomaba eh, su justicia por sus manos y pues a la vez también, pues lo que hacía Dios era también cuidar a su pueblo, porque cuando Dios decía acaben, simplemente era porque no quería que se levantaran enemigos, que después eh, quisieran buscar la venganza sobre lo que pasaba, ¿no? Sobre pues, estas guerras y estos acontecimientos. Esa, pues digamos que es la explicación más sensata para eso. Pero eso hay que tomarse el tiempo y explicarle todo lo que yo acabo de explicarle. Si yo hablo de cualquier manera, si yo oigo las cosas de cualquier manera, pues obviamente el muchacho no va a entender el mensaje, el muchacho se va a embolatar y en algún momento cuando llegue una persona con un argumento más fuerte, lo que hace es sacarlo. Punto. Entonces, acá dice este versículo de Proverbios 15:28, el corazón del justo piensa bien antes de hablar, la boca de los perversos rebosa de palabras malvadas. El justo piensa bien antes de hablar. ¿Listo? Sigamos acá. Tranquilo, ya voy a acabar. Yo sé que ya me pasé unos minutos, pero ya voy a acabar. Cuarto, ¿cómo se debe pastorear a los adolescentes? Dando consejos dirigidos por Dios para que ellos tomen sus propias decisiones. Aquí es un punto muy, muy, muy importante. Porque a veces, obviamente, el muchacho va a venir a pedirme consejo. Eso pasa muchísimo, muchísimo. Pero a veces el muchacho, él trata de llevarlo a uno, a que uno le dé la solución perfecta, lo que puntualmente él debe hacer. Y resulta que eso es un asunto que es una responsabilidad, porque si uno da un consejo que no es guiado por Dios, si uno dice alguna cosa en donde después al muchacho le lleva una consecuencia compleja, después el muchacho le va a echar la culpa a uno. Entonces, ahí toca tener cuidado. Por eso digo yo acá que hay que dar consejos dirigidos por Dios para que ellos tomen sus propias decisiones. Al final yo no puedo decirle, mire, es que usted lo que tiene que hacer es esto y esto y esto y esto y esto y esto y eso. Yo Nosotros tenemos la palabra de Dios. A través de la palabra, obviamente, yo le doy ese consejo que es dirigido por Dios y llevo a la persona a que la persona misma determine cuáles son las decisiones que debe tomar. Pero yo no debo imponerle decisiones, porque eso es un riesgo. Es un riesgo que después la persona puede restregarme a mí y decirme, por su culpa hice esto, por su culpa me pasó esto, por su culpa. Entonces yo me vuelvo responsable y ahí es donde toca tener mucho cuidado. Es muy ligado al anterior, ¿no? De hablar, obviamente, con sabiduría. Entonces, Proverbios 11:14, sin liderazgo sabio, la nación se hunde. Pues, interesante, ¿no? Sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros, ¿sí? Y hay muchas cosas que a veces nosotros puede ser que no entendamos, pero que algunas veces uno le puede decir a la persona, bueno, vamos a orar,
y vamos a consultar y hay veces, por ejemplo, muchas ocasiones cuando nosotros trabajábamos con adolescentes en la iglesia, con mi esposa nos sentábamos los dos a escuchar al muchacho y obviamente darle una recomendación, los dos como matrimonio. Eh, Casi siempre lo hacíamos así. Mm, Siempre nos remitíamos a estar los dos y obviamente a que entre los dos diéramos un consejo dirigido por Dios para que la persona pudiera tomar su decisión. ¿Listo? La quinta, no se les debe temer. Uy, ese es un punto muy importante. Recuerda que estamos en cómo se debe pastorear a los adolescentes sin temor. ¿Por qué hablo de sin temor? Porque resulta que los muchachos a veces ejercen por su forma de ser, lo pueden atemorizar a uno. Entonces a veces uno como que se embolata y cuando ellos empiezan a preguntar cosas y empiezan obviamente a veces a mostrar que están en desacuerdo con lo que nosotros decimos, ahí se nos complica. Y por eso es que a veces hay temas y cosas que no abarcamos. Y por eso es que a veces hacemos la fácil. Ah, no, sigamos hablando de Noé, hablemosle de Moisés, hablemosle de los 10 mandamientos, hablemos de cositas basiquitas porque si profundizo mucho, de pronto el muchacho se me sale por otro lado, me hace una pregunta compleja o me sale con una posición contraria y ahí es donde se me complica la cosa y no quiero que se me complique. Ahorita en este tiempo hay muchos muchachos dentro de la iglesia que apoyan todas las cosas terribles que están pasando en el mundo. Dentro de la iglesia hoy en día, muchachos que llevan años en la iglesia apoyan el aborto, apoyan el homosexualismo, apoyan todo lo que está dañando como tal a la humanidad en estos tiempos. Y están en la iglesia. Y son a veces hijos de los líderes de la iglesia. Y ahí es donde uno dice, complicado. Sí, creo que yo la vez pasada les conté, tuve un dilema, un debate en un salón de octavo con una niña que trató a todos mal y les dijo, ustedes son ignorantes y brutos y torpes y no leen y bueno, de todo les dijo, porque ella tenía una posición referente al aborto en donde ella apoyaba el aborto. Y ella dio todo su argumento y argumento científico y toda la cosa y mejor dicho. Y cuando al final yo termino la clase y voy a averiguar sobre quién era la niña y esa niña dónde salió, porque yo me imaginé que era hija de, mejor dicho, del ateo más grande que puede existir en el planeta, ¿no? Me dijeron, no, esa niña es hija de un líder de una iglesia. Y yo, uy, Dios mío, ¿y esto aquí qué? Y claro, ese tipo de situaciones es lo que a veces nos lleva a tener temor, a tener temor y a no, y a limitarnos de no hablar las cosas que Dios quiere que hablemos. Por ejemplo, si en un momento Dios nos lleva a que tenemos que tratar el tema, todos estos temas controversiales, y si yo no, obviamente no voy bajo la guía de Dios y no voy bajo la autoridad de Dios, pues un muchacho se puede levantar y volverme un 8 a la clase. Entonces, Proverbio 29-25, temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Tremendo versículo. Este versículo me pareció tremendo. Temer a la gente es una trampa peligrosa. Temer a los adolescentes, temer a los jóvenes, temer a los niños es una trampa peligrosa. Pero confiar en el Señor significa seguridad. Yo confío en el Señor, creo que lo que estoy haciendo es guiado por Dios. Listo. Tengo su respaldo y doy con autoridad mis temas y obviamente eh, aconsejo, obviamente guío, obviamente enseño todo esto. Estamos hablando de que tiene que ver con pastorear, lo hago con la autoridad que Dios me da, con la seguridad que Dios me da. ¿Listo? Sexto, ¿cómo se debe pastorear a los adolescentes? Se debe aprender a no ofenderse fácilmente. ¿Por qué hablo yo de no ofenderse fácilmente? Porque resulta que de los grupos que son más desagradecidos dentro de la iglesia son los grupos de muchachos, de adolescentes. Sobre todo los adolescentes. Los niños tienen más gratitud, aunque los niños son un tanto crueles. Los jóvenes, ya cuando son más grandecitos, se vuelven agradecidos, pero los adolescentes es el grupo más desagradecido que hay. Ellos nunca van a decirle, oh, profe, gracias, qué buena clase, estuvo genial, estuvo chévere, me gustó, gracias por tu esfuerzo, gracias. No, ellos salen y se van. A veces en medio de la clase están cruzados de brazos, a veces tienen el audífono en el oído, a veces están jugando jueguitos mientras están escuchando. Y claro, a veces uno dice, uy, caramba, estos muchachos pesados. No, 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 no estoy haciendo nada. ¿Sí?
Y obviamente eso nos lleva a ofendernos y a indisponernos. Porque cuando yo me encuentro con un grupo de personas que no me quieren escuchar, que no quieren poner atención, entonces yo digo, ah, pues ¿para qué me mato preparando y para qué me mato haciendo tantas cosas y al final de cuentas ni me ponen cuidado? ¿Listo? Entonces hay que aprender a no ofender, a no ofendernos fácilmente y a aprender que este grupo de muchachos de estas edades a veces tiene una manera diferente de aprender y de llevar sus cosas. Obviamente, no debo perder el control. O sea, yo debo también aprender a defender mi clase y lo que yo estoy haciendo. Yo no puedo permitir que el muchacho, ay no, con su celular, no, sí, juegue culebrita y juegue jueguitos de esos que juegan a veces online mientras yo estoy en la clase. No, uno siempre con respeto debe decirle, no, qué pena contigo, vamos a recoger o generar alguna estrategia. No, vamos a recoger esos celulares porque no podemos dejar que nos distraigan. Lo que yo les decía la vez pasada, no, vamos a usar la Biblia y vamos a comprar unas Biblias físicas y cada cual trae su Biblia y aquí las usamos y nos vamos a dedicar a centrarnos en lo que Dios quiere. Porque, pues digamos que esos muchachos es muy fácil que se distraigan, muy, muy, muy fácil, ¿sí? En el ejercicio que decía que estoy haciendo con los muchachos, muchos describían en su carta para sí mismos, ellos decían que eran mal mirados. ¡Ja! Cuando yo decía, ¿cómo así mal? Explíquese qué es mal mirado. Y ellos decían, no, es que todo el mundo me dice que es que yo miro feo, ¿sí? Y entonces es curioso porque es muchísimo escribieron lo mismo, que eran mal mirados. Y yo decía, pero esa es la impresión que ellos dan por su etapa en la que están. Entonces ellos se ponen y a veces hacen mala cara, o a veces están en una actitud diferente, o a veces están comiendo su chicle, o a veces están mirando su celular, entonces no están riéndose. Y lo que pasa es que muchas veces lo que sucede es que como por la etapa que ellos están, hay muchas cosas que no les gustan. Hay unos que no les gusta la sonrisa, por eso no se quitan todavía el tapabocas porque hay muchos que dicen, no, yo no sonrío porque mis dientes son feos, porque tengo una sonrisa fea, entonces no me quito el tapabocas. Muchos no les gusta sus ojos, no les gustan pues algunas facciones de su cara, entonces ellos viven con esa aparentemente esa mala cara. Entonces ahí toca tener cuidado con eso. Salmo 109:4 dice, yo los amo, pero ellos tratan de destruirme con acusaciones, incluso mientras oro por ellos. Este versículo es muy curioso, que dice, yo los amo. Aquí obviamente habla de personas que oprimen. Acá el salmista estaba hablando de personas que lo oprimen, que le están generando algún tipo de daño, pero acá él empieza este versículo diciendo, yo los amo. O sea que seguramente las personas que le están haciendo daño son personas cercanas. Y él dice, yo los amo, pero ellos tratan de destruirme con acusaciones, con miradas, con gestos, con actitudes. Dice, incluso mientras oro por ellos, incluso mientras yo sirvo por ellos hacen cosas que a veces no corresponden. Y lo que debo yo en este punto aprender es a no ofenderme, ¿sí? Por esa situación, sino obviamente todo direccionarlo y pedirle a Dios su guía para saber cómo, obviamente, yo trabajar en medio de estas situaciones. ¿Listo? Rápidamente, la séptima, ¿cómo se debe pastorear a los adolescentes siendo ejemplo? 1 Timoteo 4:12, no permita que nadie te subestime por ser joven. Sabemos que Timoteo fue un pastor joven, que Pablo obviamente trabajó con él y sí fue una persona muy cercana a Pablo. Y acá en la segunda parte dice, sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Pastorear a los adolescentes se hace con ejemplo. Siendo un ejemplo es la clave. Obviamente, en ese siendo un ejemplo, no habla de ser perfecto, porque ese es un asunto que a veces, obviamente, decepciona mucho a los muchachos, cuando ellos se dan cuenta que uno no es perfecto. Entonces uno siempre tiene que mostrar y decirles, no, no, yo perfecto no soy. Todavía sigo trabajando en muchas cosas que me generan complicación. Sin embargo, siempre sé que Dios está conmigo y que aún en mi debilidad, como dice la Biblia, el Espíritu Santo intercede por mí con gemidos indecibles. Y la última, creo que ya la última, la octava, la clave siempre, la clave es que siempre sean llevados a Cristo. Está muy pegada a la anterior. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Cómo se debe pastorear a los adolescentes? No diciéndoles simplemente, mire, sean mi imagen porque es que yo soy acá el duro, yo soy el que más sé y yo soy el, mejor dicho.
el súper duro de todo, y el que todo lo puede, y el que todo lo sabe, y el que todo lo resuelve. Nada. Pablo decía, sean imitadores de mí, pero después decía, así como yo de Cristo. Él decía, yo tengo un estándar. Con esas palabras lo que decía Pablo es, mi estándar es Cristo. Al final, sí, puedo decirles que me imiten a mí, porque yo siempre estoy con mi mirada puesto en Jesús. Como dice la Biblia, autor y consumador de la fe. ¿Listo? La clave es que siempre sean llevados a Cristo. Es la manera más efectiva de pastorear a los adolescentes. Siempre que sean llevados a Cristo. Que Cristo es nuestro ejemplo, que Cristo es el que nos ayuda, que Cristo es el que toma nuestras cargas, que el Señor a través del Espíritu Santo nos ayuda aún en medio de nuestra debilidad, que Él es el que nos da las fuerzas, que Él es nuestro todo y que al final de cuentas todo lo que nosotros hacemos en esta vida como creyentes es porque un día queremos estar con Él. Punto. Eso es todo. Muchas gracias. Y ahí está la ovejita diciendo, ok. Bueno, yo no sé, yo cada día como que me, Dios mío, como que me paso más.